Tener algo no te da el derecho de tenerlo. Ezio Auditore. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los acompañamos Ricardo G. y su servidora Paola Arenas, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes me complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, la última tentación de nuestra era, los especialistas son los siguientes. Como panelista tenemos al licenciado José Alfredo Labra Garduño, quien es licenciado en Ciencias de la Informática, Project Manager Professional, certificado con más de 10 años de experiencia en el campo. Ha desempeñado una amplia variedad de puestos, incluyendo desarrollador de soluciones, arquitecto de software, consultor, analista de negocios y gerente de proyectos. Actualmente trabaja para Mercedes-Benz México, donde ha estado durante los últimos 4 años. En este tiempo, ha desarrollado diversos planes y estrategias para la digitalización del proceso de postventa. También ha posicionado al mercado mexicano como benchmarking en el uso de las aplicaciones digitales para el taller y ha asesorado a otros mercados en el uso de estas herramientas. Es un profesional altamente calificado con un profundo conocimiento de los principios y prácticas de la administración de proyectos relacionados al desarrollo e implementación de software. Tiene un alto sentido ético y está comprometido con la excelencia. Es un elemento con talento para liderar un departamento y compartir sus conocimientos y experiencias con sus colaboradores. También contamos con la presencia de Jorge Eduardo García Santander. Es experto en ingeniería de requerimientos, analista y desarrollador de procesos de tecnología y especialista en atención y soporte a usuarios, dedicado a fomentar la transformación digital, ayudando a los equipos de trabajo a adaptar y desarrollar las herramientas necesarias para mejorar su entrega de valor y su calidad de vida. En sus 20 años de trabajo en la UNAM, ha participado en el desarrollo del proceso de credencialización y los procesos de administración para programar educativos de organismos gubernamentales, así como el proyecto de implementación de la norma ISO 9001, y de producción y despliegue de plataformas administrativas y de capacitación de personal. Actualmente se desempeña como líder de proyecto en la Dirección General de Personal, apoyando a la gestión de proyectos y mejora continua del portafolio de la dependencia, estableciendo canales eficaces de comunicación multidisciplinarios. Finalmente presentamos a la ingeniera Nancy Belén Ramírez Martínez, quien es ingeniera en computación, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y Project Manager Professional. Actualmente se desempeña en la Dirección de Sistemas de la Dirección General de Personal de la UNAM, impulsando y dando seguimiento a los siguientes temas: cultura de la seguridad de la información, protección de datos personales, buenas prácticas de gestión de proyectos y gestión del conocimiento, seguimiento del portafolio de la Dirección de Sistemas. En la actividad docente y social ha colaborado como profesora en el Diplomado de Administración de Proyectos acorde a estándares internacionales de la UNAM. Ponente invitada en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación. Conferencista en diferentes foros de divulgación de buenas prácticas en proyectos de desarrollo de software y protección de datos personales. Y finalmente, como líder y asesora de proyectos de carácter social. Le cedo la palabra a los especialistas. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar primero con una frase que a mí me gusta mucho, que nos pone también a pensar, ¿no? Que la privacidad es como la salud. No la valoramos hasta que la perdemos. Esta frase no es mía, esta es de Mar España Martí, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Ahora, vamos a estar hablando de datos personales. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son cualquier información relativa a una persona física
que la identifica o la hace identificable. Es esta información que nos describe, que nos da identidad, que nos caracteriza o que hace que seamos diferentes a otras personas. ¿Okay? Entonces, vamos a tener muy claro que un dato personal puede ser desde un nombre, puede ser también la dirección, puede ser tus características físicas, datos biométricos, todo eso en conjunto son datos personales, ¿no? Para que lo tengamos muy claro. Y ahora vamos a leer esta frase que creo que puede ser muy disruptiva para ponernos a pensar, ¿no? Que dice, la nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos. Y ahí, ¿qué piensas? ¿Qué nos puedes decir, Alfredo? Buenas noches a todos. Me gustaría abordar el tema con una pequeña fábula. Y esta, pues bien, tiene su origen en Grecia, hace bastantes años. Y la fábula se llama El poder de ser invisible. Por ahí van a encontrar alguna referencia con algunas películas que se han hecho últimamente, pero este es el origen de todo, ¿no? Bueno, contaban que el hermano mayor de Platón, Glaucón, tenía una historia sobre un pastor llamado Giggs. En esta historia, este pastor, un día en el campo, encuentra un anillo, le da curiosidad, se lo pone y ve que de alguna forma comienza a ser invisible. Empieza a usar el anillo, empieza a, en principio, ayudar a la gente. Posteriormente empieza a ver que puede sacarle provecho para sí mismo. Y comienza a utilizar ese poder para empezar a seducir a la reina. Y también posicionarse políticamente dentro del reino de Grecia. Pasado el tiempo, se convierte en una persona importante dentro de la nobleza y logra matar al rey. Desposa a la reina y toma el poder del reino. ¿Okay? ¿Qué nos da esta reflexión? Bueno, Glaucón argumenta que cualquier hombre que encontrara el anillo habría hecho lo mismo, utilizando esta historia para ejemplificar de que todas las personas por naturaleza son injustas y que solo son justas por miedo al castigo de la ley o obtener algún beneficio por ese buen comportamiento. Si fuéramos invisibles a la ley como Giggs con el anillo, seríamos justos con nuestra naturaleza, por lo que el acceso al poder ilimitado llevará a cualquiera, incluso a alguien muy virtuoso, a velar por su propio interés. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la información que estamos presentando el día de hoy? Principalmente que el poder del anillo y recopilar datos tienen una similitud, los hace invisibles. No sabemos dónde están nuestros datos. Si nos ponemos a pensar, hoy en día estamos rodeados de dispositivos que todo el tiempo están capturando información, desde un teléfono celular, un smartwatch, bocinas inteligentes, hasta cosas impensables como un refrigerador. Con estos datos y una estrategia ligeramente agresiva, las corporaciones pueden manipular el comportamiento de los clientes y pueden seducirlos a realizar compras de productos que realmente no necesitan, pero les hacen pensar que sí. Y aquí es donde entra el principal dilema de las organizaciones. Este nuevo poder es simplemente para trabajar como interés propio de la empresa, o bien se debe controlar este impulso y no caer en el comportamiento. Para abordar el tema, tendríamos que empezar con lo que es ética. La definición de ética como tal es el conjunto de principios no escritos, pero bien delineados y acordados para identificar un buen o mal comportamiento. El estudio de esta información o de estos valores se le da nombre de moralidad, y al estudio de la moralidad se le llama ética. ¿Cómo se relaciona con el desarrollo de software? Bueno, pues en los últimos años las organizaciones, como lo mencioné, están recopilando información. Y aquí es donde tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo
obtienen las organizaciones mis datos personales? ¿Qué hacen con mi información? ¿Realmente di el consentimiento para el uso de mi información? ¿Cuáles son las formas aceptables en que utilizan los datos que yo estoy otorgando? ¿Cuáles son las diferentes pautas morales que la organización tiene para crear y para asegurarse de que no rompan estas reglas? ¿Y cómo asegurar que la organización sepa distinguir el bien del mal cuando trabaja con datos? Y realmente si nos ponemos a pensar, todo esto que estamos otorgando tiene un valor. ¿Hemos pensado en cuánto? ¿Cuánto vale la información que estamos ingresando a alguna aplicación al momento de hacer un registro? ¿Qué piensas, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias. Pues es una pregunta bien interesante. Hay una cita que más que cita es un pedazo del acuerdo que hay al instalar Windows 10. ¿No? Que creo que los que no lo usamos en casa, lo usamos en la oficina y los que no serán muy raros, ¿no? Es ya ubicuito, ¿no? Ya está exactamente en todos lados. Y los términos y condiciones dicen en una parte, accederemos, liberaremos y preservaremos los datos personales, incluyendo tu contenido, ya sea de correos, comunicaciones privadas, archivos en folders privados, cuando tengamos la creencia en buena fe de que es necesario hacerlo. Esto no es como si nos lo pusieran en una pantalla principal cuando nosotros accedemos e instalamos el Windows, cuando nos contrata una empresa y nos sentamos a trabajar para ella, ¿no? O para una organización pública. Eh, eh, es bien importante caer en cuenta de cuánto valen nuestros datos. Digo que hay una pequeña historia que sucedió hace unos años donde un cliente de Walmart siempre hace las mismas compras, pero de repente la aplicación le empieza a recomendar, le empieza a mandar publicidad sobre pañales. El tipo se sorprende, va, habla a Walmart y le dicen que la publicidad es para su hija. No, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué? ¿Qué se creen? Sí, pues resultó que la hija sí estaba embarazada, ¿no? Sí estaba embarazada y ni siquiera ella lo sabía. Pero Walmart sí. Entonces, todos los datos que recopilan las empresas sobre nosotros tienen un valor monetario, ¿no? Aquí en pantalla les estoy haciendo unas imágenes de muestra que se toma Keeper haciendo este machote, ¿no? De que dependiendo de tu religión, tu etnicidad, tu edad, tu poder adquisitivo, cuánto vale tus datos para una empresa. Y estos son realmente los intercambios monetarios que se dan, ¿no? ¿Para qué se utilizan? Nosotros podemos decir, bueno, o sea, mientras que no les compartan, no sé, mis datos de la tarjeta de crédito, pues, ¿qué valor tienen? Pues tienen muchos, ¿no? Como para la parte de publicidad, a las empresas les conviene saber qué preferencias o intereses o hábitos de compra. Si nosotros hacemos compras los miércoles, compramos la despensa, entonces los martes nos va a aventar comerciales de frutas y verduras, ¿no? Servicios personalizados, ¿no? A todos nos ha tocado que a estas alturas que el teléfono nos oiga decir que queremos un refresco y paz. Comerciales de algún refresco en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Para qué les sirven también, no? Para mejorar los servicios. Si ellos saben qué nos gusta y qué no, pueden ir modificando sus productos. Esto tiene un valor efectivo, ¿no? Y por lo mismo también hay un intercambio, hay empresas que nada más se dedican al intercambio de datos. Fue muy sonado el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Con Facebook. Hace, me parece que 2 o 3 años, ¿no? Y yéndonos un poquito a cosas más críticas en cuanto a temas de salud, nuestros datos, por eso hay tanta protección de los datos médicos. Saber qué medicamentos toma alguien, saber en qué lugares son propicios para que se dé alguna enfermedad, acabamos de salir de una pandemia, ¿no? Toda esta información se utilizó para montones de propósitos, ¿no? Incluso para decisiones financieras, ¿no? Tanto de las empresas como de los gobiernos, como personales, ¿no? Y en este último tema estos últimos puntos de gobierno y políticas,
pueden ser desde tan benignos como darse cuenta que en alguna, no sé, en alguna delegación hace falta agua, ¿no? Por a partir de los posteos de la gente. O puede ser que yo quiero hacer una legislación nueva para meter, vamos a suponer, estacionamientos. Y sé que hay colonias donde va a haber resistencia y sé que hay colonias donde les va a encantar. Entonces la publicito en una, ahí hago todo el movimiento para que ellos voten, para que ellos me pasen mi legislación y los otros, pues, gracias por participar, ¿no? Entonces, y bueno, y en cuanto a términos de seguridad, a veces es para nosotros muy sencillo agarrar y decirle a las redes sociales cómo se llamaba mi abuelita o cuál era el nombre de teléfono o mi mascota que ya falleció o mi fecha de nacimiento. Eso puede ser la contraseña de algún familiar. Entonces, sí es bien importante que nosotros todos nos demos cuenta de cuánto valen nuestros datos personales. Muchas veces no somos conscientes de esto, ¿no? Pero bueno, ahora devolviéndole la palabra a Alfredo, ¿no? Una vez que ya tenemos esta conciencia, él nos va a platicar un poco de qué valores nos vamos a apoyar para ya convertir todo esto en una toma de decisiones para los desarrollos tecnológicos. Bien, dentro de la investigación encontré una cita bastante interesante, que son los 7 pilares éticos para el desarrollo del software. Doug Rose es un project manager profesional y aparte se dedica al coaching de gestión de cambio. Nos propone estas siglas, que es un acrónimo en inglés, el cual se refieren a privacidad, propiedad, trazabilidad, objetividad, mal uso, precisión y consentimiento. Ok, como primer punto, la privacidad se refiere a salvaguardar la integridad y la identidad de los datos en todo momento. Dar a conocer a los usuarios los fines con los que son utilizados y, en dado caso, compartirlos. También conocida como la cantidad de datos que se pueden recopilar y compartir con personas ajenas a su organización. La propiedad de datos se refiere a quién posee los datos que proporcionamos y quién puede reclamar algún tipo de derecho sobre la información generada con base a esos datos. El siguiente punto es la trazabilidad, que es básicamente cómo se desplaza la información de un punto a otro. Desde que yo lo registro en un formulario, en un registro, dónde se almacena y quién tiene acceso a esa información. Digamos que al final del día, la organización tiene el poder de tomar decisiones con la información que nosotros generamos, ya sea individualmente o como grupo, y hay una caja gris o una caja negra ahí donde no hay una limitante clara en donde hasta dónde la empresa puede informar la trazabilidad completa de la información, o bien sí es claro y transparente de dónde se mueve, ¿vale? El siguiente punto es el mal uso de los datos. Evidentemente, al saber que esta información vale y vale bastante, puede ser un riesgo de filtración para cualquier persona. Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que por ahí se tiene la sospecha de que la base de datos de pensionados de Seguro Social está filtrada por ahí y se están usando para pues cosas indebidas. Y bueno, ahí es un mal uso, cayó en malas manos y el uso que se le está dando no es para beneficiar a las personas, es para todo lo contrario. Por eso la organización tiene que tener la certeza y asegurar que su información va a estar protegida en todo momento y que no va a tener ningún tipo de filtración hacia organizaciones que ellos no lo permitan. Bien, el siguiente punto, lo que es la precisión de los datos. Y la precisión de los datos al final del día es saber que la información que estoy obteniendo es información verídica, es información que alguien me dio el consentimiento y que es información que en algún momento, vamos a suponer que estoy dando los datos para un seguro médico. Esos datos me van a servir como compañía para contactar a alguien en un caso de emergencia. Por último, lo he mencionado, pero hay que ponerlo claro,
el consentimiento. Todas las aplicaciones que recaban datos al realizar un registro deben informar sobre el aviso de privacidad y dar el consentimiento del uso de la información. Pero aquí los invito a pensar. Realmente cuando nosotros damos clic en aceptar términos y condiciones, sabemos qué es lo que está detrás de toda esa base de datos que estamos alimentando. ¿Cómo vamos a saber que el cliente o el usuario realmente ha comprendido el que ha dado su consentimiento para que puedan utilizar su información? Y Jorge nos puso ejemplos de el nombre de mi mascota o el teléfono, pero pues imagínense, ya están en algún punto recopilando datos biométricos. ¿Sí? Bien. Para eso, bueno, pues como usuarios tenemos derechos, también tenemos responsabilidades para poder enfrentar o afrontar esta falta de ética en algunas organizaciones, o bien saber que la organización realmente está cumpliendo con el término de protección de datos. En principio, debo de asegurarme que existe un documento de consentimiento para que el uso de mis datos personales esté integrado entre los términos y condiciones de la aplicación. Como segundo punto, que es la privacidad, debo yo de estar seguro si quiero compartir mi información y debo estar sumamente consciente que en el momento de dar clic en aceptar, toda la información que yo ingrese a la aplicación puede ser pública y puede ser utilizada para los fines que la organización tenga destinado. Y no hablo solamente, bueno, pues voy a enfocarme nada más en José Alfredo, ¿no? Puedo enfocarme en una población de la Ciudad de México, de cierto rango de edad, para ver cómo son los hábitos de consumo, los hábitos de estilo de vida, etcétera. Eso es importante estar consciente, ¿vale? Y otro punto es, puedo preguntar a la organización por la procedencia de mis datos, sobre todo si una compañía nunca he sido cliente o usuario. Pongámonos a pensar cuántas veces nos han hablado de tarjetas de crédito cuando nosotros en la vida hemos dado un dato a esa compañía para que nos marquen. Ahí alguien no cumplió con lo que debería de haber hecho y filtró la información. Por último, está el tema de la trazabilidad. Perdón, está también aquí. Y bueno, aquí mencionaba es el tratamiento de los datos, ¿no? ¿Dónde van a ser más liberados? ¿Y cuál es la política de desecho de los datos por parte de la organización? En este punto, ¿cuáles son mis obligaciones éticas como desarrollador? Debemos asegurarnos que los datos sean confiables, que la información tiene una procedencia y que tenemos el consentimiento de la persona que está ingresando la información para que sea usada a los fines que nosotros necesitemos. 2. La objetividad es un punto muy importante. No nos sirve nada preguntar un estado civil si yo estoy dando un curso de fotografía. No tiene lógica, no tiene sentido. En ese momento, el usuario me puede cuestionar, oye, ¿para qué quieres saber eso? Y está en todo su derecho y tiene toda la razón. Y bueno, nosotros tendríamos que justificar el por qué estamos obteniendo ese dato. Tercer punto, el propiedad de la información, que es, en el caso de que a mí me llegue una base de datos, necesito preguntar la procedencia. Y pongo un ejemplo como el icono que vemos ahí, que es un cuadro de la Mona Lisa. ¿Qué pasa si en un imaginario se roban la Mona Lisa de Louvre y llego a las calles de la Ciudad de México y veo a alguien que me la ofrece por un bajo coste? ¿Preguntaría de dónde la sacó o simplemente la compraría? Es un punto de reflexión. Es un punto de, ok, a ver, esta pintura tiene historia, tiene trascendencia, tuvo dueños anteriores y seguramente es la pintura más buscada del mundo. ¿Qué pasa si yo la compro y adquiero esa responsabilidad? Aquí lo que podría preguntar es, ¿cómo podemos asegurar el cumplimiento de estos pilares en nuestra organización? ¿Belén? ¿Tienes alguna idea? Bueno, creo que ahí lo primero es escuchar a nuestros usuarios.
Y en ese sentido, me parece que Jorge tiene una mejor experiencia al respecto. Bueno, sí, que finalmente es el campo, ¿no? En el que me toca desarrollarme, ¿no? En contacto con los usuarios a todos los niveles, ¿no? Tanto desde la capacitación. Y bueno, aquí con los usuarios creo que hay 3 de los pilares de Potomac que me parecen muy acertados para empezar a platicarlos con ellos. ¿Por qué? Porque como organización no vamos a poder nunca hacer esta protección solos. Forzosamente necesitamos que nuestros usuarios se vayan volviendo nuestros aliados. Para eso hay que concientizarlos de todo esto, ¿no? De que vayan entendiendo el valor de los datos que tenemos, que tienen ellos en su resguardo, ¿no? Tanto de los propios, que ellos, siendo parte de nuestra organización, no, comparten, como los de otros clientes, trabajadores, bueno, en el caso de la universidad, alumnos, ¿no? Tenemos a nuestro resguardo qué responsabilidad vamos teniendo, empezando dándoles, si nosotros los vamos ayudando a que comprendan quiénes son los dueños de esos datos y por qué. Normalmente no son nuestros, ¿no? Lo vimos con el principio de la propiedad, ¿no? Así los tenemos que estar cuidando, ¿no? Y qué riesgos hay a cambio de eso, ¿no? Y que también hay que irnos concientizando en este último tema, que lo van a ver varias veces dentro de la plática, porque es muy crítico, el tema del consentimiento. De hecho, y regresando al punto que nos hacía Alfredo, ¿no? O sea, muchas veces no estamos conscientes de a qué le damos que sí, a quién le compartimos, ¿no? ¿Qué tanta información estamos pasando, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Hay montones de historias de terror, de artículos sobre todos estos detalles de cómo se realizan, cómo las empresas se van haciendo de los datos. Estos métodos de obtención de datos, y aquí vamos regresando a todo nuestro tema moral, todo nuestro tema ético, ¿no? que es el eje de nuestra plática. ¿Cómo los obtenemos? ¿Cómo los obtienen las demás empresas? Y bueno, hay un término, se llama motel de cucarachas, que es muy socorrido platicando sobre todo de Amazon. Amazon es muy famoso por hacer este tipo de cosas, donde es bien fácil tú llegar, anotarte, pues hacer tu cuenta, decirle que sí, y ya te pidieron todos los datos, tienen el permiso, en los términos y condiciones viene que pueden revisar tu computadora de pe a pa, sacar tus datos, hacer con ellos lo que ellos quieran, pero donde lo pidas de regreso, donde quieras que borren tus datos, es una cosa complicada, ¿no? Muy, muy compleja, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama? Hubo, esta primera cita de Alec Mir, de Rock, Paper, Scissors, que hace sobre el Windows 10, ¿no? Regresando a la cita que hemos visto, bueno, al detalle que hemos visto hace rato, son 45 páginas de documentos con políticas, varias pantallas, 13 pantallas de ajustes, y todavía hay que pasar a otro sitio web para poder agarrar y recobrarlo. Estos se conocen como patrones oscuros. No es una banda de metal y no soy el primero que se le ocurre este chiste, pero es bien interesante cuando nos metemos a todo lo que es experiencia de usuario, diseño de interfaces, ¿no? El diseño de nuestras aplicaciones, como bien fácil podemos caer en estos patrones, ¿no? Hay empresas que lo hacen consciente e intencionalmente para esquinar al usuario a que suelten sus datos, ¿no? Y no darles una sola salida para que los puedan recuperar, ¿no? Ahora sí que, y también nosotros como desarrolladores, es bien importante que también entendamos el riesgo que corremos nosotros, ¿no? Con estos datos, porque ya en la regulación europea de protección de datos ya hizo demandas, ¿no? Contra Google, contra Amazon, ¿no? Y no por cantidades triviales, o sea, cantidades que son significativas para estas empresas, y son multinacionales billonarias, ¿no?
tienen ellos esta definición, la dejé aquí en inglés por si mi traducción no es muy buena y se llegaba a perder algo del sentido. Pero la idea es que el consentimiento quiere decir que el sujeto de nuestros datos nos los tiene que dar específicamente, quiere decir que tiene que estar consciente cuáles datos nos da, informados, que ahí es donde caemos en estos patrones oscuros cuando no estamos informando a nuestros usuarios, y de manera, y que no sea una cosa ambigua. Tiene que saber que son sus deseos entregarnos nuestros datos. Y si no, podemos caer en faltas legales. O sea que también no nada más es por cuidar a nuestros usuarios, es también por cuidarnos a nosotros en nuestra organización, ¿no? Siempre, no importa dónde estemos. Y bueno, eso por parte de los usuarios. Y entonces, aquí conforme vamos avanzando, vamos viendo que lo que necesitamos, bueno, nosotros como desarrolladores de IT, como prestadores de servicios de tecnología, como soporte técnico, como diseñadores de las interfaces, diseñadores de las experiencias, e incluso diseñadores de los procesos administrativos que hay detrás de todos nuestros desarrollos, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar conscientes, usando los pilares del bottom-up, de la objetividad. ¿Qué datos necesito? ¿Por qué? ¿Por qué los estoy pidiendo? ¿No? De veras necesito sacar todos los datos. ¿Qué tal si ya en nuestra organización los tiene en otro lado? ¿No? Si, por ejemplo, yo tengo, regresando aquí a ejemplo de la organización educativa, ¿no? Es necesario que yo tenga nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre de mi alumno, cuando a lo mejor nada más puedo tener el número de trabajador y pedírselo a quien sí tiene el resguardo y no duplicar el riesgo para el alumno, ¿no? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Que si yo tengo el nombre y el apellido, todos los datos bancarios en un servidor, en otro, cualquiera de esos que falle, ya se filtró la información, ¿no? Como en el ejemplo que nos decía Alfredo de los datos de seguridad social, ¿no? Aparte de esto nos va a ayudar con el principio de precisión, ¿no? Que los datos sean exactos, que los usuarios sepan que los datos que tenemos son correctos y exactos con ellos, ¿no? Que si de repente tomamos una decisión, es porque ellos están ahí, estamos conscientes de que el dato es tal, ¿no? Sobre todo en temas financieros y de seguridad. Y pues viene amarrado, ¿no? A que se puede dar el mal uso. Entonces, lo que vamos a necesitar con los desarrolladores es más, perdón, aquí lo dejé como concientización, pero es más bien la metodología, ¿no? Que nosotros como desarrolladores tengamos los documentos, tengamos las pautas, para que cuando estamos a las 3 de la madrugada haciendo un formulario, ¿no? Terminando de codificar, tiene que salir esto mañana en la mañana, no me tenga yo que poner a lucubrar, oye, ¿y a quién le pido la fecha de nacimiento o no? No. Como organización tenemos que tener ya una metodología, unas guías en qué apoyarnos para tomar decisiones, ¿no? Que no caiga en nosotros. Pero bueno, esto ya existe, no existe, hasta qué nivel existe, qué obligaciones tenemos tanto como desarrolladores como nuestras organizaciones y ellas en qué se apoyan, ¿no? ¿A quién le toca definir esto, ¿no? Y le dejo la pregunta abierta a la ingeniera Ramírez. Sí, esa es una excelente pregunta, porque al final siempre es como sí, tienen que implementar sus medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas. Ajá, ¿y quién empieza? ¿Por dónde empieza? ¿Quién dice qué se tiene que hacer? ¿En qué momento se tiene que hacer? ¿Qué implicaciones incluso tiene para la organización? Y cuando llegamos a esta pregunta, es común, no está bien, pero es común que muchos tomadores de decisiones digan, no, eso es demasiado, solo son buenas prácticas, vamos a ponerlas poco a poco y ese poco a poco puede durar semanas, meses o años. La cosa está en que, aunque efectivamente estas medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas tienen que implementarse a la medida, es decir, no es que vaya a haber una receta mágica, sino que tienes que ver de acuerdo a tu contexto actual, cuáles sí puedes implementar, en qué orden y también, de alguna manera, dependiendo no solo de qué tipo de datos utilizas, sino también en el para qué los utilizas,
y todo el ciclo de vida, que vamos a hablar de él. La cosa está en, ya no es opcional, no es que sea una buena práctica. Sí es una buena práctica, pero es obligatoria de acuerdo a la ley mexicana. Somos de los pocos países que tienen de los pocos países en Latinoamérica que tienen una legislación con tema de protección de datos personales. Y aquí, por ejemplo, vamos a mencionar 2 de los artículos más importantes, que el primero es el artículo 16, que nos dice que tenemos que, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Estoy haciendo referencia a esta porque es la que le toca a mi organización, que es la UNAM, pero básicamente los sujetos obligados son aquellos que reciben recursos públicos, ¿no? En resumen. Hay otra que es la equivalente, que es para particulares, es decir, todas las empresas privadas, así que a ellos también les toca. Ahora, hablando del artículo 16, es que tenemos que vigilar la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, la información y la responsabilidad. Si se fijan, no está tan distinto a Potomac. Tenemos que vigilar que sea legal, ¿no? Que realmente lo estemos utilizando con fines legales, que las finalidades sean acorde con el servicio que estamos brindando, que también existe un principio de lealtad, es decir, no voy a utilizar los datos para de esta persona para un fin que él no esté enterado y que no sea acorde con lo que le estoy ofreciendo, ¿no? También tiene que haber un principio de consentimiento. No me voy a robar los datos, voy a obtenerlos y le voy a decir, voy a utilizarlo para tal cosa y él me tiene que decir que sí. Consentimiento es me dice que sí. Si no me dice que sí, entonces es un no. Si no me confirma, entonces es un no. Si no está enterado, entonces no está dando consentimiento tampoco. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante este tema y ahí entra el aviso de privacidad. Calidad. Si yo voy a estar dando un servicio, por ejemplo, médico o de una aseguradora, los datos tienen que estar no solamente claros, sino correctos y actualizados. ¿Por qué? Porque si no, estoy poniendo en riesgo no solo el servicio, sino que probablemente también su vida, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Proporcionalidad. La cantidad de datos o los datos que le estoy pidiendo tienen que ser de acuerdo a los servicios que le estoy proporcionando, ¿no? Lo que comentaban también, no les voy a pedir su ubicación si nada más es para que hagan dibujitos en una app de celular, ¿no? No tendría por qué. Información. Tengo que estarme informando qué hago con los datos. Si en algún momento tengo los datos y decidí cambiar de proveedor o de pronto, ¿qué crees? Que también quiero ofrecerte otro servicio y entonces yo quiero utilizar esos datos para mandárselos a ese otro proveedor, yo tengo que informar. ¿Ok? No es nada más que, ya los tengo, ya son míos. No, para nada. Tengo que estar informando qué hago con estos datos. Y por supuesto la responsabilidad, porque si me los entregaron a mí, no los voy a dejar por ahí para que cualquier persona con malas intenciones se los robe para venderte un servicio, robarte la identidad o hacer algo de este tipo, ¿no? Entonces también es mi responsabilidad como organización proteger estos datos, que nadie más se los lleve y los vaya a utilizar para algo que no debe. Eso nada más en el artículo 16. En el artículo 31, que tiene que ver también con la calidad de los datos, nos piden que cuidemos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Del mismo modo, para evitar riesgos de que puedan hacer un mal uso de los datos y para que el servicio que le estemos ofreciendo pues se pueda hacer de manera correcta al tener los datos actualizados e íntegros. Ahora, hay un punto muy importante que me gustaría que quede claro, porque este tema de quién son los datos, siempre los datos personales van a ser del titular. ¿Quién es el titular? Pues básicamente, por ejemplo, si soy yo, mi nombre, mi dirección, cómo camino, mis fotografías, dónde estudié, dónde trabajé, bla, 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 todos esos, ¿no? Financieros son datos personales que son míos, ¿ok? Y siempre van a ser míos. No hay forma en la que a la hora de entregárselos, o más bien de darle estos datos personales a una organización, pasen a ser propiedad de ellos. No. ¿Okay? Siempre van a ser tus datos.
Y por eso existen los derechos ARCO, en donde dice que tienes derecho de tener acceso. No quiero saber qué información tienen de mí, para qué la utilizan, con quién la comparten. Y ahí hay una pregunta muy interesante. ¿Sabes cuánta información tiene de ti Google o Facebook o la aplicación que descargaste ayer? ¿No? ¿Qué tanta información le estás dando? El otro punto es rectificación. Si yo contraté un seguro o estoy contratando un servicio, no sé, de mantenimiento para mi casa, pues tienen que tener actualizada mi dirección o tienen que tener actualizado mis datos de contacto. En el caso de los seguros, mi tipo de sangre, no sé, todos estos datos yo tengo derecho a corregirlos o modificarlos en caso de que cambie, ¿no? Entonces no te puedes decir, no, ya la primera vez me los diste y así se queda. No, tienes derecho a que se esté actualizando conforme tú lo requieres. El otro punto es de cancelación. Cancelación es cuando ya no necesitan tus datos, pero por algún tema legal necesitan tenerlos guardados. Eso sucede mucho en contratos, ¿no? En donde ellos tienen que tener ahí reservada esa información por temas de transparencia, rendición de cuentas y más, pero ya no tendrían por qué estar utilizando. Entonces, en este caso es quiero que borren los datos, ¿no? O que los dejen ahí guardaditos, cancelados, pero ya no los puedes usar. Ya no puedes publicar esas fotos, ya no puedes utilizar mi nombre, ni ya no puedes decir que estuve a lo mejor en ese servicio contigo. Y finalmente, el de oposición es, ¿qué crees? Te había yo dicho que sí podías utilizar mi imagen, pero ya no quiero, ¿no? Eso también se vale. Siempre y cuando no exista un contrato por el cual necesitan utilizar esos datos para seguirte brindando un servicio, no tendrían por qué decirte que no los pueden borrar, ¿ok? De ahí que en redes sociales, sobre todo medios de publicidad, noticieros y demás, tú tienes todo el derecho de decir, ya no quiero, aunque en su momento hayas autorizado el uso de tus datos o de tu imagen, por ejemplo. Ahora pasamos a la que sigue, por favor. Ahora, una parte crítica que también la menciona Potomac, que es el tema de la trazabilidad. Es, ¿realmente conoces dentro de la organización dónde reciben los datos, por dónde pasan, cómo los guardo, dónde se usan, a quién se le transfieren de otras organizaciones, proveedores de servicios, no sé, cómo se bloquean, ¿no? En este tema de, ok, se bloquea, ya no lo uso, pero se queda ahí guardado. Cómo se eliminan de manera segura para que ya no se puedan volver a utilizar. Y esa es una parte muy importante porque la ley te dice tienes que protegerlos en todo ese ciclo, ¿no? De obtención, almacenamiento, uso, transferencia, bloqueo y cancelación. A lo mejor me dirán, no, pues es que son un chorro de desarrolladores en mi organización. Yo la verdad no tengo idea de los otros. Ok, pero de los que tú utilizas, ¿sí sabes dónde están? ¿Sí sabes cómo se protegen en la parte que tú desarrollas? ¿No? ¿Existe un servidor de pruebas o estás haciendo pruebas con datos reales? Dime que no, por favor. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque en el momento en el que suceda algún riesgo de seguridad o que se materialice, mejor dicho, un riesgo de seguridad, lo que va a suceder es que va a haber como una investigación, ¿no? En retrospectiva a esa trazabilidad. Y si tú tenías que aplicar una medida de seguridad técnica en el punto, por ejemplo, en el que tú estás haciendo las pruebas o en el que estás desarrollando y no lo hiciste, entonces también vas a adquirir una consecuencia, ¿no? Que puede ser que pierdas tu chamba, pues sí. Puede ser un quemón a nivel nacional, pues sí, ¿no? Puede ser nada más una multa que te va a ayudar a pagar tu jefe porque también hay una cadena de responsabilidad, sí. Entonces, el hecho de que no conozcas cuál es la medida de seguridad que tienes que implementar no te exime de cumplirla, ¿no? El hecho de que a lo mejor los tomadores de decisiones no conozcan que existe
un tema de protección de datos personales al que están obligados a apegarse y a cumplir, no los exime de que tengan consecuencias en algún momento. ¿Okay? Entonces es muy importante que identifiquen desde ahorita cómo se están obteniendo esos datos, quién me los está pasando. ¿Viene un aviso de privacidad con ellos si es que yo no se los estoy pidiendo al usuario? ¿Dónde los estoy guardando? ¿Están en un centro de datos o están en un disco externo en el cajón de la sala de juntas que no tiene llave? ¿No? ¿Para qué los estoy usando? ¿Estoy usando datos reales para mis pruebas? Eso es un riesgo. ¿A quién se los comparto? ¿Cómo los bloqueo? ¿Cómo los elimino de manera total, ¿no? Lo que sería un borrado seguro para que entonces ya no se puedan volver a utilizar. Tendrías que preguntártelo para saber en dónde participas y hasta dónde llega tu injerencia y por lo tanto hasta dónde llega también tu responsabilidad. Y aquí entramos, por supuesto, bueno, ya sé dónde están, ya sé cuáles son los datos y ahora qué aplica. Lo que te dice la ley es que tienes que hacer un análisis de riesgos para saber cómo garantizas la seguridad de esos datos. Tienes que ver dónde están, si están en una laptop, en un USB, si están en varias hojas todas regadas en documentos impresos y de ahí yo los capturo en una base de datos, ¿dónde están? Esos, en este caso, es lo que tendremos que vigilar y cuidar, en el dónde se están guardando de entrada. Y la metodología que nos recomiendan para este tipo de análisis de riesgos es justamente la de Octavia Negro. No nos va a dar tiempo de verla en detalle porque aparte es un poquito detallada, digamos extensa. Entonces vamos a ver solamente los 4 puntos principales, pero los invito a que después ahonden en este tema. El primer punto es establecer los controles, es decir, los criterios de medición. No voy a medirlo todo, voy a estar observando solamente dependiendo, por supuesto, de qué activos tengo, qué tipo de información manejo, cuál es el contexto de mi organización y entonces voy a ver dónde me voy a enfocar. ¿Ok? A partir de ahí elaboro el perfil de activo, ¿no? Es decir, los tengo, el activo es un servidor que está en una sala fría, que tiene el aire acondicionado adecuado y que tiene un control de accesos. O puede ser, es la sala de juntas donde todo el mundo entra y hace pruebas con la computadora que está en la esquina. Entonces, ahí ya tenemos un perfil de activo distinto. A partir de eso, identificamos las amenazas sobre cada uno de estos activos y entonces sí, hacemos ya nuestro plan de riesgos. ¿Ok? ¿Cómo los voy a mitigar? ¿Qué es lo que voy a hacer para disminuir el impacto de esos riesgos? ¿Ok? Y bueno, hay mucha tela donde cortar. Lo cierto es que no nos daría tiempo de darlo todo, ¿no? De ver cada uno de estos temas, pero sí es importante estos que acabamos de mencionar, que se enfoquen en ello. Es un punto muy importante en donde pueden tener de partida, digamos, para poder comenzar a ver el resto de las medidas de seguridad, en este caso, físicas, técnicas y administrativas que se pueden utilizar para proteger la seguridad no solamente de los datos, sino para protegerse ustedes como desarrolladores, como diseñadores e incluso como usuarios de sistemas. Y bueno, aquí ya les vamos a dejar bibliografía, ¿no? Que pueden consultar, en donde ya van a poder estar como ahondando más en cada uno de estos puntos. De acuerdo, es un tema muy interesante y muy amplio. Veo que tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Podría responderla cualquiera de los tres? La primera pregunta es, ¿qué tipo de datos personales suelen recopilarse cuando utilizamos aplicaciones móviles? ¿Qué tipo de datos personales? Pues creo Mira, que de todo. A ver, Alfredo, ajá. yo creo que también depende mucho de la aplicación. Los más visibles son tus puntos de contacto, ¿no? Tu nombre, un teléfono, un correo, y probablemente tu sexo y una fecha de nacimiento, que son los visibles. Sin embargo, hay que ver qué hay detrás. Hay algunas aplicaciones que te piden encender la ubicación, que ese ya es un dato personal. Hay otras que te permiten
tener acceso a la cámara o a tu galería de fotografías, que ya también es información personal. Y bueno, es que puede ser tan diverso y depende del uso de la aplicación y de la aplicación como tal, que bueno, no terminaremos la noche para enumerar todo lo que pueden hacer o todo lo que se puede recopilar. Por eso es importante leer los términos y condiciones, saber qué permisos me están pidiendo y no solamente darle en continuar para empezar a usar la aplicación. De ahí uno de los cuestionamientos o sugerencias que hacíamos de, ok, yo como usuario necesito identificar qué es lo que me ofrece la aplicación y qué es lo que me está pidiendo la aplicación. Si vamos a pensar en una aplicación de, ¿qué te gusta? No sé, una red social. Si me pide encender la ubicación, ¿para qué quieres saber mi ubicación? Si solamente quiero publicar fotografías. ¿Para qué un sistema de mensajería quiere saber mi ubicación si solamente quiero tener comunicación con mis amigos? Ese tipo de preguntas que tenemos que hacernos nosotros como usuarios. No sé, Jorge, Belén, si ustedes tienen alguna opinión distinta. No. Sí, fíjate que tengo un ejemplo, o sea, bueno, aunado a lo que comentas. Yo me compré un teléfono hace poco tiempo. Dice, está muy barato ese teléfono, está muy bueno, qué descuentazo, y no sé qué. No. Sí, pero ojo, la calculadora quería permiso para hacer llamadas telefónicas. La calculadora. O sea, ya es un punto en el que dije, no, o sea, esto es ridículo, ¿no? Y vamos, o sea, el punto es que yo soy, trabajo en esto, ¿no? En tecnologías de la información. Yo sé usar una computadora. Me gusta sentarme y perder 2 horas viendo que caramba se está mandando Windows por la red, pero no es el promedio del usuario, ¿no? El promedio del usuario es mi mamá. Y le sale un mensajito y se espanta y me avisa, ¿no? Oye, ¿aquí qué? Entonces, lo que se puede hacer, y voy a hacer hincapié, ¿no? Porque es realmente bien importante toda esta concientización y que es una responsabilidad que tenemos como tecnológicamente alfabetos, ¿no? Que somos, ¿no? Letrados técnicos, ¿no? De informarle y comentarle a nuestros compañeros, a nuestros familiares, al público general, ¿no? De que es importante que revisen qué permisos le están dando a las aplicaciones, ¿no? El ejemplo que daba Alfredo, ¿no? O sea, ¿para qué quieres saber dónde estoy? ¿Quieres permiso de hacer llamadas? ¿A qué hora las vas a hacer? Entonces, bueno, ese sería como mi aporte en ese aspecto. Tener cuidado y leer bien. Pues sí, es muy cierto que a veces piden datos innecesarios con aplicaciones que no tienen nada que ver con el tema. Otra de las preguntas sería, ¿cuál es la diferencia entre los términos y condiciones y las políticas de privacidad? Pues en realidad las políticas de privacidad deberían de ser, ¿no? Como estos lineamientos que se cubren, ¿no? Para proteger los datos personales, ¿no? Eso tendrían que ser. Pero en realidad, pues ahí tendrían que estarte diciendo, o sea, tendrían que estar asegurando que eso es lo que hacen, pero no es así, ¿no? O sea, básicamente te dicen, sí, estas son nuestras políticas, ajá. Pero luego checas los términos y condiciones y muy probablemente vas a darte cuenta de que se contraponen unas con otras, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual en su momento, o bueno, que de hecho creo que todavía está ahí la bronca, Meta tuvo esta demanda, ¿no? Porque ni siquiera se entendían. O sea, ni siquiera los más experimentados en temas legales lograban entender estas políticas de privacidad y términos y condiciones para utilizar, ¿no? Una red social, ¿no? Que es Facebook. Entonces es muy complicado porque al final, además, te la pueden cambiar en cualquier momento. Exacto. ¿No? Y si quiero, te puedo pedir más datos si lo considero pertinente. Ajá. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Pues si quiero, los puedo compartir con algunos proveedores si lo considero pertinente. Ajá. ¿Me explico? Entonces, deberían de ser estos principios, estos principios que rigen el para qué se van a utilizar
no solo el para qué, sino cómo van a estar protegiendo los datos. Ujú. Pero en este momento, por eso es como que está tan confuso, porque a la hora de que tú los revisas están como, no coinciden. Y pareciera que así están justamente para que sea muy fácil sacarles la vuelta en temas legales. No sé si... Y más que pareciera, pues, es intencional, ¿no? O sea, vemos con estos de Windows, ¿no? Y a la hora de instalar el Windows, nos sacan una pantallita muy bonita con, le vamos a dar comerciales personalizados y te vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, sí, quitar todo eso y luego todavía tratar de rascárselo al sistema, no es sencillo. Y hay cosas que al siguiente parche, a saber si de veras lo estás subiendo. Al final del día, y Jorge, Belén, corríjanme si estoy mal, términos y condiciones es el contrato que tú haces con la aplicación, y el aviso de privacidad y todas las políticas de privacidad ya tienen un contexto legal. Con ese punto sí puedes proceder o pueden proceder legalmente contra tu aplicación. Términos y condiciones, solamente digamos que la pelea es entre el usuario y la aplicación, pero no interviene ninguna ley. Pues sí, como bien lo mencionó, la mayoría de la gente pues no lee los términos y condiciones y simplemente dice acepto, sin saber qué está ofreciendo, como bien comentaron. Ok, terminamos con esta pregunta, que está muy relacionada con la anterior. ¿Considera que algunos términos y condiciones son engañosos? Bueno, ahí creo que Belén lo mencionó. La empresa o algunas, depende mucho de la ética de la empresa. Hay organizaciones o compañías que van bajo un lineamiento ético y trabajan con ese lineamiento ético y tienen departamentos legales especializados para ver que tantos términos y condiciones como avisos de privacidad no vayan o no tengan un riesgo legal y no representen un riesgo legal para la organización. Hay otras, también igual, ejemplos sonados. Últimamente hay una de una edición de video, no voy a quemar la aplicación, pero creo que lo ubicamos, que se descubrió que comenzó a extraer datos biométricos de las personas. En los términos y condiciones son muy ambiguos, la legislación es china, entonces imagínate, todo el contexto cultural que debe de haber para poder empatar términos y condiciones en un mundo que está globalmente conectado, pues debe ser muy complicado, ¿no? Debe ser muy complejo y, repito, depende mucho de cómo se maneja la organización. Sí, adelante. Y me gustaría complementar eso porque vi por ahí otra pregunta que dice, ¿qué medidas pueden tomar las empresas para garantizar la transparencia en la recopilación y uso de datos? Pues yo creo que son dos. Lo primero es sí conocer la ley, ¿no? O sea, informarse porque es un tema legal, no es opcional, es algo a lo que estamos obligados como organización. Y el otro punto es el tema del aviso de privacidad, ¿no? Es muy importante que lo tengan ahí como lo que tienen que tatuarse en la piel como desarrolladores, ¿no? De software, diseñadores y demás, porque ahí también va a venir el para qué está el usuario consintiendo el uso de sus datos, ¿no? Y finalmente, el concientizar a todos los integrantes de la organización con respecto, ¿no?, al cumplimiento de la ley y del por qué, ¿no? Porque es importante proteger los datos personales. En todas las organizaciones, el talón de Aquiles son las personas. Puedes como organización meterle toda la lana del mundo a capacitar a tu personal de seguridad y se van a certificar y te van a meter el firewall y capa tras capa de seguridad y todo va a estar muy bonito, pero si ni los usuarios o los mismos desarrolladores o diseñadores de software no tienen conciencia del por qué tienen que proteger los datos independientemente del castigo que viene legal, eso truena, eso no funciona. Entonces, la parte más importante es la concientización, porque son esos usuarios, esas personas, esos desarrolladores quienes van a aplicar las medidas de seguridad. Y si no lo tienen claro, sobre todo si no tienen clara la importancia de esas medidas de seguridad,
No lo van a hacer. Te van a decir que sí, pero no lo van a hacer. Y entonces todo lo que le hayas invertido en tiempo, dinero y esfuerzo no va a servir para nada, ¿no? Entonces creo que ese sería como el más importante, el concientizar a todos los integrantes de tu organización sobre la importancia de la protección de los datos personales. Perdón, a colonario nada más, porque realmente lo anglobó muy bien, Belén. Nada más, digamos como recordatorio a los desarrolladores que tengamos en la audiencia, que hay un montón de recursos sobre esto, ¿no? Si ustedes buscan, hay uno que se llama Dark Path Gaming o Dark Patterns, me parece, donde hay índices, ¿no? De montones de software, de cómo hacen sus patrones, y no es para recolección de datos, ¿no? También para otros fines, también así medio lúgubres, pero no se queden nada más con lo que les platicamos, ¿no? Espero que esta plática les sirva como trampolín para aprender más, ¿no? Hay muchísimos recursos en la red, unos muy, muy buenos, en los que se pueden apoyar para no caer en este tipo de problemas, y sobre todo, aún si lo vemos como una onda muy personal, ¿no? A lo mejor está egoísta. Hombre, no nos demanden, ¿no? Pero quedarnos sin chamba. Muchas gracias por sus aportaciones. Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Muchas gracias.